Hola Hola con con todos. todos, somos Safid, Y Gaby. Tarán, y el día de hoy vamos a hablar Sobre sobre los los conflictos. conflictos. Los conflictos son sumamente importantes para crear una relación con vínculos fuertes. Solemos pensar que los conflictos son cosas negativas y no, todo lo contrario, los conflictos son necesarios y tampoco nunca podemos evitarlos. Siempre Ujú. van a pasar en toda relación. Exacto. Ujú, En tanto relaciones amorosas como relaciones familiares, etcétera. Algo importante, mi amor, ujú, que yo quería decir, ya que vamos a hablar de este tema, es que, como tú decías, siempre los conflictos lo vemos como algo malo, como ujú, huir de eso. O sea, mientras ujú, lo pueda evitar, mejor, porque no quiero problemas con mi ujú. pareja, porque no quiero problemas con esto. Entonces está el no decir nada. Y algo me estabas comentando hoy súper interesante de eso. ¿Quieres comentarlo? Contarlo. Ah, ya. Am, Había muchas cosas interesantes. Sí, Ya. pero se trataba, mi amor, era... Primero comencemos por qué los conflictos son Ay, ay, ay. importantes. Comencemos por Es ahí, ¿te verdad, es parece? verdad. Comencemos por ahí, porque igual, como decías, mi amor, los conflictos a veces dicen no, si los conflictos son algo negativo y sobre todo cuando a veces lo hemos visto, si venimos de un hogar donde nuestros padres los conflictos no se dan de la mejor manera Ujú. o son muchos gritos o no hay entendidos o alguien se va de la casa. Entonces, también eso es de acuerdo de cada quien cómo asimila los conflictos. Por ejemplo, habrá personas que en los conflictos, no, sí es verdad, entre mis padres dialogan y otras personas dirán, no, pues entre mis padres no se hablan por toda una semana o se gritan o alguien se termina yendo de la casa. Entonces, cada uno va a ver los conflictos de diferentes perspectivas en cómo se ha producido ellos en experiencias previas de su hogar, o sea, en la Exacto. parte de sus padres. Entonces, para todas aquellas personas que, digamos, los conflictos en el hogar lo han visto de una forma no agradable, como no han visto siempre los padres, siempre han tenido ese conflicto bastante fuerte en ese sentido, entonces ahí tendríamos que contextualizar un poco de, en ese aspecto, los conflictos en sí, los conflictos son importantes en la medida de cómo se afrontan, porque los conflictos son necesarios para tomar temas que son delicados, porque Ujú. cuando topamos esos temas delicados nos ponemos de una forma como a la defensiva. Exacto. Entonces somos mucho más propensos a generar, digamos, una discusión, porque si te dicen algo que a ti no te gusta oír, la reacción que es totalmente natural es replicar como que, ah, yo estoy haciendo mal Ujú. esto, ah, pero tú sabías que tú haces esto tal, tal y Ajá. pascual. Entonces, por eso es importante los conflictos porque topan esos puntos que son sumamente necesarios para que haya una mejoría y una transformación y un crecimiento en la relación. Entonces, Exacto. tienen que ir también con la mentalidad, partiendo con la mentalidad de que, ok, somos una pareja, ya sea de novios, de amigos o ya algo más serio como un matrimonio de casados, que es para nutrirse, para crecer juntos. Y la única forma para crecer juntos es topando esos temas delicados que dan a la apertura a los conflictos. Por eso ahí está la explicación del por qué es necesario y es importante los Exacto. conflictos. Ahora está en cómo hay que afrontarlos. Exacto. Es otra medida. Porque mi amor también es bastante importante. Hay mucha gente que al querer evitarlos dice, bueno, no, no pasa nada, está bien, esta vez lo dejo pasar y así sucesivamente. Entonces, es como, creo que las personas podemos vernos como una Ujú. cajita donde pasó tal problema, lo guardo en la cajita, pasó tal problema, lo guardo en la cajita, pero la cajita tiene fondo. Y una vez que la cajita, que los problemas tocan el fondo, ya se empieza a ir para arriba y ya la cajita no se va a cerrar. Entonces ahí llega el punto donde todo explota y eso es peor. Porque la persona te va a decir, ¿y por qué no me lo dijiste en ese momento? ¿Por qué no me dijiste cuando te molestó? ¿Por qué no me lo dijiste? Y pues la persona dice, no, es que yo no quería entrar En en conflicto. conflicto ese momento, no sé qué, no sé cuánto, pero eso lo hace mucho Y por peor. eso siempre se van a dar. O sea, es ir con la mentalidad de que hay que evitar los conflictos también es una parte negativa, sí, por lo que justamente has nombrado. Ujú. También otra parte negativa de, por ejemplo, como a veces hemos tenido esa experiencia, como antes habíamos mencionado, de la cuestión familiar, tratamos de, de evitarlo, como tú dices. Por eso es Ujú. que yo he tenido esa experiencia en mi hogar, o yo he visto en otras relaciones o comentarios de evitarla. Entonces lo que aparte de también lo que produce no entrar en conflicto
o sea, de topar esos temas delicados, es que no hay un vínculo fuerte. Ujú. Porque la única forma de establecer un vínculo fuerte, una relación fuerte, es siendo vulnerables. Vulnerables quiere decir no es como que, ay, no, pobrecito de mí, o ponerte pobrecita de mí triste, sino mostrar esos sentimientos de fondo que hay. O sea, me siento inseguro por tal cosa, o me Ajá, duele tal cosa, porque en mi pasado ha pasado tal cosa. exacto. Entonces, esa es la vulnerabilidad que uno tiene. Entonces, claro, entonces, como hablamos antes, que para cuando uno es vulnerable es muy delicado. Entonces, Sí, también uno también trata de, por ejemplo, cuando uno quiere ser vulnerable y la otra persona no escucha, también eso puede repercutir. Por eso hay que, obviamente. vamos a topar varios temitas aquí, cómo afrontarlos de la mejor forma en los conflictos, porque ya explicamos la razón por qué los conflictos son importantes. Ahora partamos de cómo, entendiendo que los conflictos van a pasar y que son importantes por tomar sus temas delicados, es ahora cómo afrontarlos ¿Cómo cuando afrontar? surjan. Y una de Ujú, las principales cosas es antes de escuchar o enfocarse en el porqué de las cosas o en la razón o en las acciones, enfocarse primero en los sentimientos. ujú, Porque algo hay muy interesante que dice que las personas, nosotros, antes de pensar, sentimos. Primero sentimos y después procesamos esa emoción y la traducimos en, es que me siento triste por tal motivo, etcétera. Porque después tu cerebro empieza a interpretar esa emoción y le da un porqué, una razón. exacto. Entonces, lo principal es escuchar esas emociones o esos sentimientos de la otra persona. Ujú. Porque, por ejemplo, me encanta cómo lo dices, mi amor. Ujú. No sé si lo Pero, habré hecho de la mejor manera, pero no, bueno. sí. Pero es eso, mi amor. Es cuando, por ejemplo, tú llegas donde tu papá, tu amigo, quien sea, donde tú vas a refugiarte y le dices, ah, me siento muy mal porque tal cosa, y te dicen, ay, tranquilo, no te preocupes, eso nos pasa a Mm, todos, no es para tanto. Entonces, ¿qué mm, pasa? ujú, Llega la invalidación de los sentimientos. Entonces tú dices como que te quedas así como que no es para tanto y empiezas a decir, bueno, lo que yo siento no es para tanto. Entonces te invalidan y ya tú no puedes, como que esa emoción se queda ahí. O sea, eso se queda ahí y ya no, como que no vas a poder en un futuro poder expresarla, porque ya te detuvieron y te dijeron no. ujú. Entonces eso. Y es algo que, por ejemplo, yo lo tengo por defecto. Y la verdad notado es que siempre yo quiero buscarle, explicar las cosas, encontrar el porqué, la razón. Me encanta eso. Entonces, lo intuitivo es cuando alguien viene con un conflicto, es decir, ok, mira, tengo este problema y uno piensa, ok, problema igual la solución. La solución va a resolver todo. Entonces piensas, dices, ok, no. Entonces, tal vez la forma más fácil es coger y decir, no, pero es que, mira, es esto, o explicar. O lo más fácil también, dependiendo de todo, es decir, ¿sabes qué? No te sientes así, porque no es mucho, mira, hay peores cosas. Exacto. Pero a eso es la importancia, justo con la explicación que has dado, mi amor, es escuchar, no es darle la solución. O sea, Ujú, validar los sentimientos, escuchar a la persona no es brindarle una solución, simplemente sentir esa emoción con esa persona, de exacto. darle el espacio para decir por qué se siente triste y que se exprese de la forma más amplia. Y Ujú, tú preguntarle, no buscando una solución, sino más bien sería una conversación de qué es lo que más te duele o qué es lo que más te hace sentir así o por qué te sientes exacto. más vulnerable en ese momento, cosas así para que la persona, ya sea su amigo, su pareja, su esposo, esposa, se abran más. Exacto. Entonces, después del sentimiento, la primera solución, el primer paso es cuando existe esta especie de una especie de conflicto, una especie de, no, mira, es que nunca me escuchas o algún tipo de cosas, escoger y escuchar a la otra persona, es decir, ok, y que la persona siga hablando y que exprese toda su emoción y de ahí el segundo paso podría ser, ok, encontrar una posible solución, pero después de que la Ajá. otra persona, la validación creo que tiene que ver Ya más con expresó todo. expresar y ese desahogo, pero ahora también está otra parte muy interesante, cómo expresar ese desahogo, cómo expresar también esa emoción, porque son dos partes, una parte escucha y la otra parte expresa, Ujú, y también en esa forma de expresar, no es decir, ok, es que tú eres el culpable, no buscar es exacto. que tú, sino decir la cuestión, y hay otra, wow, es muy lindo, es muy interesante esto, pero está esa parte de ahí. Entonces, al momento de que, digamos, algo muy interesante que se me venía a la mente era de que
Cuando nosotros, digamos, te hace sentir algo mal, digamos que tenemos, yo qué sé, una cuestión de lavar los platos, Ya. ¿ya? Y es que uno va y dice, bueno, es que yo siempre lavo los platos, tú nunca me ayudas a nada, siempre pasas ahí, es que tú es con la otra persona. Ujú. La forma más conveniente de explicarle esa emoción es decirle, me hace sentir mal que solo yo sea la única persona que esté lavando los platos, Ajá. me gustaría que tú me ayudaras de vez en cuando. Ujú. Es una forma, la otra persona la pones en defensiva, es que tú Exacto. nunca haces nada, tú nunca me ayudas, tú ni sé qué. Entonces la otra persona es mucha más propensa a decir, no, pues es que yo hago tal no sé qué Exacto. cosa y eso tú no haces. Claro, es como Sí. Un el tú a tenis, tú. es como que, ok, tú lavas los platos, pues yo también solo hago esto y tú no haces Ajá, nada de lo otro. exacto. Y es como Es el que... tú a tú siempre. Mi amor, y nosotros tenemos una frase muy bonita, Ujú. que es, am, no somos nosotros contra el problema. No, No, no no somos... somos, no so- Al revés, literal, exacto. sí somos. No somos tú y yo contra el problema, sino nosotros dos contra el problema. Ujú. Porque eso lo explica todo, o sea, no es como que tú hiciste esto, lo que tú dijiste, mi amor, tú hiciste esto, tú hiciste eso, sino que lo que haces es ver el problema desde afuera, los dos como pareja, ver el problema desde afuera y decir, bueno, pasa esto, 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 yo me siento de tal manera cuando pasa esto y me encantaría que me ayudaras o cosas así. O sea, de una forma diferente, se lo dice de una forma Pero es que diferente. también lo he notado porque hemos llevado esa frase, pero algunas veces, no sé si te ha pasado, a mí o a ustedes les ha pasado, es que todo, perdón, le encuentras como una explicación, pero al mismo tiempo como que quieres expresar ese sentimiento, te vuelves como una especie de no tan humano como de Sí, quieres explicar todo y después como que te invalidas. Yo creo que también ese siguiente paso es decir, ok, también me pone triste, a veces siento que no, no sé, no soy, no me ayudan a lavar los platos o no. sí. Creo que también forma parte de, porque también creo que es un equilibrio y permitirse Sí, serse somos seres humano, yo humanos. creo. Ahora, lo importante, no nos desviemos. Tienen que tomar en cuenta 5 puntos principales que les va a ayudar en el momento que Ujú. tengan un conflicto. El primero es no entrar en quién está en lo correcto y quién está en lo erróneo, sino como yo he mencionado antes, lo muy importante es escuchar la emoción y el sentimiento de la otra persona y que la otra persona a su vez también permita expresar esa emoción y ese sentimiento sin tratar de repararlo ahí mismo. Primero, escuchar entre ambos. Ujú. El segundo es, en cambio, si uno está muy enojado, muy triste, es darse una pausa y entender por qué realmente uno está enojado. Entender el Ujú. contexto. Tal vez fue un día malo en el trabajo y pasó algo que te hizo sentir inseguro o frustrado, lo que sea, y después viene algo, como tú lo habías mencionado, mi amor, Ujú. que como no tenemos esa amistad con las otras personas, tal vez vamos guardando en esa cajita que tú Exacto. mencionaste Ujú. y vamos con otra persona que tenemos y también llena un poquito más, lo que sea, lavar los platos, no se perdió el mando control, Sí. whatever, explota Y esa lo cajita. explota. Ujú. Entonces, si uno está muy enojado, se puede dar esa pausa y entender el por qué y decir, mira, me pasó esto de aquí. El, el tercero, Tercero. vamos por el tercero, ¿verdad? Ujú. El tercero es hablar desde uno mismo, no hacia la otra persona. Es que tú no haces esto, es que tú... Y cuando se habla desde uno mismo, decir, es que yo hago, no, no, es que volvamos al ejemplo de los platos, es que decir uno cómo se siente Como uno uno mismo. mismo valga la Exacto. redundancia, el sentido, me siento que no se me está ayudando, llego del trabajo cansado, o siento que hago todo en Ujú. la casa, explicar esa parte, no la cuestión de que es que yo hago todo como Es que, que yo y es tú que no. yo, claro, yo Ujú. hago todo para desvalidar a la otra persona, no. Cuando se habla de uno mismo es los sentimientos, cómo uno se siente. Exacto. Ya. Después, el cuarto paso que también lo habíamos mencionado es la vulnerabilidad. Ser Ser vulnerable. vulnerable. Porque únicamente siendo vulnerable se puede expresar el trasfondo de toda la Ujú. situación. Por ejemplo, hablar cositas. Es que a veces son esas cositas delicadas, creo que mi amor, que uno no quiere decir. Entonces uno empieza a ponerle como capitas, 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 Exacto. capitas. Y a la final puede ser no por lavar los platos, sino que uno no se siente escuchado. No se siente. O que ha Ajá. pasado cosas de la familia, unos ciertos traumas que eso desencadena porque uno no se permite ser vulnerable. Exacto, con la otra persona. Entonces, creo que al final, mi amor, lo más importante con tu pareja también es
poder ser vulnerable y que tu pareja te dé la apertura para que también lo pueda hacer. Ujú. Y es lo que Ujú, estábamos mencionando de escuchar esa vulnerabilidad. ujú, Y exacto. después, el quinto punto es no asumir. No asumir que la otra persona intentó o quiso decir algo, sino más bien preguntar. En el sentido de que, ok, ya se entiende que uno es vulnerable. Mira, por ejemplo, hay algo que me disgustó porque siento que no se me está validando o no se me está apreciando o no sé, Ujú, o me siento como me estoy siendo desplazado. sí. Y creo que cuando dijiste esto, tomaste tan acción, me sentí desplazado, me sentí vulnerado por tal parte, Ajá. lo que sea. Entonces también es una cuestión. Y yo creo que también otra parte es, cuanto a los hombres, me he dado cuenta que es muy difícil ser vulnerable, pero vulnerable no Sí. quiere decir frágil. Exacto. Eso Eso es es, muy eso ahí tienen que diferente. entender los bros. Vulnerable no tiene que nada que ver con la No. fragilidad, sino también es un acto muy valiente de coger y decir, mira, me pasó esto en la niñez y me siento de tal Exacto. forma y soy vulnerable. O sea, no, vulnerabilidad no es, ¿cómo expresarlo? Creo que tal vez no encuentro Mi bien amor, es el que término. siempre ven la palabra vulnerable como ser el débil, Ah, no es ser el debilidad. más, el menos, el que, por ejemplo, también, Mm, eso que hablamos, como que cuando hablas de tus sentimientos, que muchas ujú, veces a los hombres les cuesta bastante porque desde ujú, niños les han inculcado eso de, por ujú, ejemplo, creo que yo ya lo he dicho, no sé si he dicho este ejemplo, no creo. Bueno, lo ujú, voy a no decir de pasa. nuevo. Pero a mí me pasó una vez que estaba en el supermercado y de repente un niñito estaba corriendo y se cayó y su papá lo estaba siguiendo. Entonces el niñito, obviamente, su reacción, su emoción fue tristeza, tuvo miedo, quién Uy, sabe, no, se no. cayó, le dolió, no sé. Y el niñito empezó a llorar. Entonces el papá lo primero que hizo fue cogerlo, agarrarlo y decirle, no, los hombres no lloran. Y yo en Ujú, shock, porque no es así. Y a ese niño, cuando no sea lo entiendo. grande, se le va a quedar, los hombres no lloran. O sea, él no va a poder nunca expresar Sus sus emociones. emociones. Y eso está mal, porque cuando vaya a tener una pareja y él se sienta mal, él no va a poder expresarlo y no va a poder decirlo. Y posiblemente sea un Y va a hombre terminar llorando. O sea, va a frustrado, terminar llorando solo. O exactamente, sea, solo, y no va a tener el apoyo de su pareja, y su pareja va a decir, pero ¿por qué le cuesta tanto hablar? ¿Pero qué pasa? Porque desde pequeño la familia le inculcó que los hombres no lloran. ujú, Entonces ahí vamos con la, ser vulnerable. y con permitir a la otra persona Exacto. expresar. Ese niño lo que necesita en un futuro es ser vulnerable y decir, ¿sabes qué? A mí desde Me pequeño me dolió. decían que los hombres no lloran. Y yo realmente siempre he llorado Siento solo. miedo en no llorar, porque si lloro, o sea, es el acto de... Ahí, esa es la vulnerabilidad. Ujú, Justo con ese ejemplo es decir, ok, me dijeron desde pequeño que no tengo que llorar, que tengo que ser fuerte. Y diciéndote esto, no me siento fuerte, me siento frágil, porque también esa cuestión entre los hombres es que si eres vulnerable, brother, si eres frágil, brother, ujú, simplemente que son capas todos. de mentiras, o bien terminas en el alcohol, o terminas, vas a terminar llorando solo. La cuestión es permitirte, porque eso es un maquillaje, o Ujú, sea, no es nada, la vulnerabilidad es una cuestión de poder transmitir tus emociones también eso se aprende, porque es bien difícil, exacto, no se lo consigue de la noche a la mañana, es exacto. algo, es un paso y es de valentía. No Sí, es que si tienes que llorar, pues lloras, pero también es sí, saber con quién también, saber con quién. exacto. Ujú. Eso es lo más bonito. Y Y bueno, sí, yo creo, no sé, mi amor, si tienes algo más que yo decir. creo que, sí, yo creo que para el siguiente tema vamos a hablar sobre las emociones, que Sí, me todavía es encanta. un tema muy grande. Y justo Sí. hablando de los niños, que eso también es Ujú, muy importante, porque también al momento de que ustedes están con su pareja, con su relación, tal vez lo piensen a futuro, pero es importante ya comenzar a crear las bases de cómo generar bien, o sea, de cómo afrontar los conflictos que vayan con esa mente, ok, los conflictos van a haber, los conflictos crean una relación más fuerte, con mejores vínculos, si siempre se sabe cómo afrontarlos, y eso va a ayudar bastante a sus hijos, porque ujú, como ellos ven, como ustedes, tal vez ustedes piensan, no, es que por el momento no queremos tener hijos, pero van a crear una relación sana y con una relación sana van a tener niños y niñas que van a poder transmitir bien sus exacto, emociones y ser vulnerables crea fuerza, porque crea bases sólidas de entender y exacto, comprenderse uno mismo. Entendiendo y comprendiéndose uno mismo, te haces una persona fuerte en el sentido no que no te va a doler nada, sino en el sentido de que la vida es que los problemas siempre van a haber,
sino es cómo resolverlos. Exacto. Y no hay mejor forma de resolverlos, sino cómo saber levantarse. Y levantarse es permitirse ser vulnerable, entender, escuchar la otra. Y nunca se puede hacer solo. Que necesitas No. una mano. Que yo me estoy liando, que me estoy ampliando mucho, Ya. que me estoy yendo mucho al tema, pero Sí. ¿qué es eso? Que, Pero bueno, eso, a la final los dejamos con estos 5 pasos para poder resolver un ujú. conflicto y si tienen más Y también que- los pueden dejar en los comentarios, lo que y tu ustedes crean, lo que expresión. les sirve y también con esto podemos romper cadenas que vienen de generaciones en generaciones que la verdad no nos han ayudado para nada más que para ser unos niños que han tenido muchos problemas y no saben expresar sus emociones. Ujú. Y ya está. Nos vemos en una En próxima. un próximo. Chao.